Vamos a ver en esta filmina final cómo se ubican y relacionan cada una de las clasificaciones de fuentes y empleos que ustedes hicieron o ustedes pudieron analizar en la filmina anterior. Obviamente vamos a ubicar una columna de fuentes y otra de empleos tal con la clasificación que ustedes hicieron, y cada uno de los conceptos de fuente les vamos a ubicar de menor exigibilidad a mayor exigibilidad, porque son fuentes de financiamiento que van desde cuentas del capital contable hasta cuentas del pasivo de largo y corto plazo. Entonces, por ejemplo, aspectos del superávit por evaluación siempre va a ser de menor exigibilidad, aumento de reserva legal va a ser de menor exigibilidad, utilidad del periodo es de menor exigibilidad, esa exigibilidad, como lo vimos anteriormente, de carácter técnico, generadora de rentabilidad para los socios. Por una cuenta, aumento de gastos y de provisiones también es de menor exigibilidad. La depreciación siempre va a estar en el medio entre las fuentes de financiamiento de carácter técnico y las de carácter jurídico o legal, o contractual y legal. Va a estar en el medio, y van a ubicar después de la depreciación los aumentos en los pasivos a largo plazo, como las hipotecas y documentos por pagar, y después las de mayor exigibilidad, que son las cuentas por pagar comerciales, y los aumentos de préstamos por pagar a corto plazo. Por eso se ordenan de menor exigibilidad a mayor exigibilidad, siempre empezando por las fuentes de financiamiento de carácter técnico, las del capital contable en el medio de la depreciación, las de mayor exigibilidad en el pasivo y largo plazo, y después las de corto plazo. En la otra columna, como vemos en los empleos, se van a ordenar de menor liquidez a mayor liquidez. Como lo vimos anteriormente, los de menor liquidez son los activos fijos. Por ejemplo, aquí hay un pago de dividendos, pero es un pago que es de una vez, que es de menor liquidez. Los terrenos, las instalaciones, el mobiliario y equipos son de menor liquidez porque permanecen en el tiempo. Otros activos, gastos diferidos, vienen los de mayor liquidez, empezando con el menos líquido, que es el inventario. Como lo vimos en la razón financiera prueba del ácido, el inventario se excluye dentro de los activos circulantes de menor liquidez. Después se ubican las cuentas por cobrar, que son las que ya dan cierta liquidez sobre cuentas por cobrar por vencer en el tiempo, de acuerdo a la política de crédito que da la empresa y el crédito que le da a los clientes. Cuentas por cobrar comerciales, inversiones transitorias de caja banco, ya son de alta liquidez. Eso se ubican, y cada uno de los montos calculados se ubican en cada uno de los lados, y al final tienen que cerrar el monto de las fuentes en un lado con la fuente de los empleos. Okay. Después se saca en una de las columnas cuál es la relación individual de cada cuenta de fuentes de empleos. Es decir, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, las fuentes de aumento superávit por evaluación 4.800 lo dividimos entre el total 68.559, que multiplicado por 100 me da un 7%, un aumento de superávit por revaluación. La siguiente divido 1.200 entre el total 68.559 multiplicado por 100 me da un 75, utilidad del periodo me da 25.37, y así sucesivamente. Después en una columna voy acumulando cada uno de esos porcentajes, voy acumulando en el tiempo, hasta cerrarlos en un 100%. Lo mismo lo hago con los empleos, cojo cada partida individual y la divido contra el total. Por ejemplo, pago de dividendos 15.409 dividido entre 68.559, y al final me da que es, por ejemplo, un 22.48%. Y así sucesivamente con cada uno de los empleos que están ahí, hasta calcular cada uno de los porcentajes establecidos. Después se acumulan igual que las fuentes hasta cerrar el 100%. ¿Qué es lo que se hace con esta técnica? Es muy sencillo. Lo que se va es a contrastar las fuentes de financiamiento versus los empleos. Es decir, si aquí de las fuentes de financiamiento de carácter técnico, que son de la cuenta de capital, tengo acumulado hasta la utilidad del periodo un 25%, ese 25% me va a financiar dentro de los empleos hasta parte del aumento de terrenos. Entonces quiere decir que fuentes de carácter técnico o de recursos propios están financiando activos permanentes o activos de largo plazo.
Entonces quiere decir que eso es equilibrado. Después, si vemos acumulado hasta la depreciación, aquí, hasta la depreciación que suma un 43%, eso me va a financiar hasta el aumento de las instalaciones y equipos, ¿verdad? Que es un 39.83%, lo cual es equilibrado desde el punto de vista del financiamiento de las fuentes y los empleos. Y así sucesivamente voy cogiendo los acumulados de cada una de las fuentes de financiamiento a ver si financian aspectos equilibrados. ¿Qué es lo que busca con esto? Que partidas de financiamiento, como por ejemplo las cuentas por cobrar de corto plazo, no estén financiando aspectos permanentes, es decir, una cuenta por cobrar comercial y un préstamo por pagar a corto plazo no financia, por ejemplo, la compra de un terreno, porque al final, ¿cómo voy a recuperar en el tiempo ese aumento, ese terreno? No lo puedo vender, ¿verdad? Y al final no lo puedo recuperar y me somete en un estrés financiero de pago de las obligaciones de esas cuentas por pagar. Si es equilibrado, que las cuentas por pagar, mientras se pagan a los proveedores, usar ese dinero para inversiones a corto plazo, como por ejemplo para fortalecer la compra del inventario de algunos bienes, para dar inversión a las cuentas por cobrar, para financiar parte de esas cuentas por cobrar, mientras las cuentas por cobrar se recuperan, etc. Lo que busca es el equilibrio, y este estado lo que me dice es si es equilibrado o no. Cuando se presenten el ejemplo que yo dije de que cuentas de corto plazo están financiando cosas de muy largo plazo, ya eso muestra una estructura de balance equilibrada o un estado de frente desequilibrado. Pero eso se mide desde el diagrama de estructura, que ya compara un poco las inversiones en los activos relacionados con las fuentes de financiamiento. Ahí se puede estar dando cuenta. Esto viene a complementar que realmente eso es lo que se refleja en el diagrama de estructura, se refleja en este estado de fuentes y empleos. Esto es muy útil para efectos de medir la equilibrada gestión financiera que se realiza en una empresa, porque si no tenemos una estructura financiera sólida y equilibrada, lo que viene hacia el futuro pueden ser situaciones complejas financieras, donde no tengamos capacidad de hacer frente a los compromisos y obligaciones de corto plazo principalmente. Es todo por esta semana y los espero en la próxima sesión. Muchas gracias.